Doña Teresa de Ahumada, como era todavía, escribe lo que después nosotros llamamos el libro de su vida. Ella le llamaba mi alma. No es una novedad absoluta lo que sucede, porque había ya anteriormente y contemporáneamente monjas de una especial personalidad espiritual a las que sus confesores o superiores encargaban narrar su vida y escribían su autobiografía. Por lo tanto, como hecho histórico material, no es algo absolutamente novedoso, pero en la manera como Teresa lo plantea, o más que plantearlo, porque en ella nunca hay nada estudiado, sino como le brota espontáneamente, sí que es diverso a todo lo que existe antes y después de ella. Porque ella lo que nos ofrece es una narración no tanto circunstancial o histórica, sino interior y teologal de lo que Dios ha ido haciendo en su alma y a través de su alma externamente en lo que ella ha tocado. Por eso el libro de la vida de Santa Teresa es distinto a todas las autobiografías de otros santos que podamos leer. Y porque además, como ella no había aprendido a escribir ni tenía ninguna técnica, y se unía a ello el hecho de que su naturalidad es apabullante siempre, pues le sale una obra en la que ella, al cabo de 4 siglos y medio largos, sigue hablándonos como en la conversación de unos amigos junto al hogar en una noche de invierno. Pero lo que cautiva del libro de su vida es que todo él es un canto a la verdad. Cuando aquella otra mujer tan singular, la filósofa alemana judía Edith Stein, pasa una noche entera leyendo por acaso los 40 capítulos del libro de la vida en casa de unos amigos, al rayar el día lo cierra diciendo, exclamando: aquí está la verdad. Y esto es lo que hace sumamente atractivo y sugerente y exigente este libro para los que nos acercamos a él. Poco después de escrito, la segunda redacción, que es la que conocemos, porque la primera que escribió doña Teresa en aquellos 6 meses en que de la Encarnación la mandaron ir a Toledo a consolar a doña Luisa de la Cerda, del día de Nochebuena de 1561 al día de San Juan de 1562, allí escribió por primera vez el libro y después lo rehizo, perfeccionó, retocó y añadió los epígrafes de los capítulos. Pues bien, esa segunda redacción, ella no quedó conforme hasta que no la revisase y diese su aval el santo maestro Juan de Ávila, padre y mentor de todos los santos o de casi todos, de aquella constelación impresionante del santoral que dio a la Iglesia el siglo de oro español. Sabiendo la Madre Teresa que el maestro Juan de Ávila estaba en los acabijos de su vida, le metía prisa a doña Luisa de la Cerda para que en sus viajes a un lugar cercano a Antequera hiciera llegar a Montilla el libro. Y entonces Juan de Ávila contestó con una carta que don Baldomero Jiménez Duque calificaba como la joya de la historia de la espiritualidad, porque es como un vademecum que ese maestro del espíritu ofrece para saber examinar dónde está la verdad
en los fenómenos místicos, en las vías de la oración. Pues bien, antes que ese diagnóstico de Ávila, dio otro, el gran amigo, consejero, confesor de Santa Teresa, el primero, uno de los que la ayudaron en la fundación de San José aquí en Ávila, el dominico padre maestro Domingo Báñez. Y como resumen de esa censura que hizo del libro de la vida, sin tocar apenas nada, se puede extractar esta frase: esta mujer, dice Báñez, aunque en algo pudiera engañarse, no es engañadora, porque quiere siempre solo la verdad. Esta es Teresa, la portaestandarte de la verdad, la que por estar poseída toda ella de Cristo, que es el camino y la vida y la verdad, no sabe más que transparentar la verdad, ni puede más que ser vehículo de la única verdad de Cristo. En cada frase de cada capítulo del libro de la vida transmina esta ansia de transmitir verdad, y después de haber narrado su vida más históricamente hablando durante los 9 primeros capítulos, después de haber dedicado del 10 al 22 a ofrecer un manual de oración con los 4 modos de regar el huerto, después de seguir hablando de la oración e introducirse con ese desorden encantador con el que escribía en la narración de la fundación de San José, vuelve en los últimos capítulos a hablar de las mercedes que había recibido de Dios. Pero cuando va a terminar el libro, piensa que lo que tiene que recoger todo lo que ha venido diciendo en él es un himno a la verdad. Y el capítulo 40, el último del libro de la vida de la santa, es esto: como una gran sinfonía donde, recogiendo ella el sonido de cada instrumento, de cada episodio de su vida, de cada persona con la que ha tratado, de cada gracia mística que ha recibido de Dios, de cada avance en la oración, de cada tentación y victoria que ella ha experimentado, de cada sufrimiento por la Iglesia, recogiendo todo eso, nos ofrece un sonido coral, polifónico, perfectamente armónico y ensamblado, en el que suena siempre la música de la verdad. El capítulo 40 es un deseo, como hecho ultimátum, que tiene Teresa de convencernos de qué grande y qué bueno es Dios cuando nosotros le dejamos ser Dios en nuestra vida, cuando le consideramos santo en medio de nosotros y no enemigo a la puerta. Y entonces Él destierra todo lo que hay en nuestra vida de falsía, de motivaciones soterradas, de sutiles encubrimientos de intenciones no limpias, de direcciones torcidas o propósitos faltos de la suficiente pureza. En definitiva, todo lo que hay en nuestra vida, digámoslo de una vez, de mentira. Y en nuestra vida, desgraciadamente, sí está presente la mentira. Porque habiendo sido limpios del pecado original en nuestro bautismo, sin embargo ha permanecido en nuestra alma la concupiscencia o fomes peccati, de la que dijo el Concilio de Trento que no es pecado, pero del pecado proviene y a él inclina. Es esa ley contradictoria que tantas veces domina nuestros miembros y que San Pablo describía como que el bien que queremos hacer lo rechazamos y el mal que detestamos es lo que tantas veces acabamos realizando.
Y esto que siembra, o mediante lo cual Satanás, que es el padre de la mentira, intenta sembrar en nuestra pobre alma hecha pedazos, como dice Teresa de la suya propia, intenta sembrar esa especie de maléfica esquizofrenia y nos hace estar divididos. Esto solo puede ser sanado con un encuentro personal, profundo y sincero, que significa sin hechera, sin careta, con Cristo. Teresa lo vivió. Y a partir de entonces, en su vida era inimaginable cualquier atisbo de mentira, cualquier brizna de falsedad, de doblez, de hipocresía, de disimulo. Siquiera fuese en aras de una cortesía social, en la cual ella se movía como pez en el agua, pero sin hacer concesiones a la falsedad. En este último capítulo de la vida, prosigue, dice ella misma, que es quien los intitula, en la misma materia de decir las grandes mercedes que el Señor la ha hecho. Y comenzando a narrar una de esas mercedes y diciendo que se sintió llena del deleite de la presencia de Dios, confiesa paladinamente que al mismo tiempo se llenó de confusión, porque recordó, esto le serviría como torcedor durante toda su vida, la visión del infierno, y pensó que en realidad su lugar natural era aquel, el que había merecido por sus pecados. Y aquel acto de dolor, de contrición, de arrepentimiento, de humildad, trajo consigo, como tantas veces lo sucedía, una mayor avenida del amor de Dios a su alma. Y entonces se sintió inflamada y arrebatado su espíritu. Y como tomado, posesionado por la majestad de Dios, su espíritu. Y dice ella, en esta majestad, esto es, digamos, en la esencia divina, en el ser de Dios, que son todos sus atributos juntos e inseparables, su omnipotencia, su omnisciencia, su misericordia, su justicia, su santidad, su bondad. Ella dice con una sola palabra que es muy recurrente en los puntos de su pluma, su majestad, como tantas veces llamaba al Señor, dice ella, en esta majestad se me dio a entender una verdad que es cumplimiento de todas las verdades. Y añadirá, con la simpatía con que tantas veces añade este estribillo, yo no sé decir cómo porque no vi nada. Esto le preocupa dejarlo siempre claro, que no ve nada corporalmente y en muchísimas ocasiones tampoco imaginariamente. Está pues tratando de una visión intelectual, de lo que llamaría San Ignacio de Loyola una moción de primera instancia sin dudar ni poder dudar, que le queda a Teresa esculpida en el alma. Entiende que la majestad de Dios es una verdad que es cumplimiento de todas las verdades. Porque es cierto que las que muchas veces nosotros llamamos verdades en este mundo lo son parcialmente o traen fecha de caducidad. La única verdad con mayúsculas, imperecedera, absoluta y subsistente por sí misma, es la verdad de Dios. Y Teresa lo entendió aquel día. Esa verdad, la majestad divina, es cumplimiento de todas las verdades. Dijéronme, continúa, y sigue insistiendo, sin ver quién, más bien entendí ser la misma verdad. Y aquí vienen las palabras que sin que supusieran una locución auricular, sino intelectual, Teresa escucha. Esto es lo que le dice aquel día el Señor. Todo el daño que viene al mundo
es no conocer las verdades de la Escritura con clara verdad. Primero le había dicho el Señor: esto que hago por ti es mucho, mira lo que me debes, ponerte en la verdad. Porque es la gracia más grande que puede hacer el Señor a un alma, y por no aceptar la cual, tantos no acabamos de avanzar nunca en el camino de la santidad. Por no dejar que Dios nos ponga en la verdad. Y la verdad es entender que Él es el que es y yo soy el que no soy. Por eso Teresa identifica, no es que lo identifica ella, sino que se lo enseña el Señor, humildad con verdad. Lo narrará al final de las moradas y dirá que preguntándose un día por qué es el Señor tan amigo de la verdad, de la virtud, de la humildad, entendió, o sea, se le dio a entender como un don, que Dios es tan amigo de la humildad porque es la suma verdad. Y la humildad es andar en verdad. Generalmente se suele cortar aquí la cita teresiana y no se va más adelante. Pero lo que dice la santa es lo siguiente: la humildad es andar en verdad, y lo es muy grande entender que no tenemos nada bueno de nosotros, sino la miseria y ser nada. En Teresa esta comprensión de la radical impotencia, de una nulidad absoluta fuera de Dios, es lo que constituye el nervio, la fibra más nuclear de su humildad, porque ha sido puesta en la verdad. Y este día el Señor le dice que todo el daño que viene al mundo es no conocer las verdades de la Escritura con clara verdad. Estamos contemplando en nuestro mundo tan avanzado de hoy divisiones por doquier, separatismos que antes que ser regionalistas o políticos lo son morales y cordiales, porque es la división de los corazones la que establece la de las fronteras. Estamos contemplando con pesar la extensión progresiva de una cultura de la muerte que arrasa tantas realidades bellas, esperanzadoras, puras. Todo eso en aras de un avance que se vende como el desideratum maximum, cuando en realidad es el avance del pecado, que es la mentira por antonomasia. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce las verdades de la Escritura con clara verdad. En definitiva, las verdades de la Escritura se condensan, se encarnan en una persona que se llama Jesucristo. Y si el mundo no conoce a Jesucristo, si el mundo grita con enronquecido y blasfemo clamoreo, haciendo eco a Satanás, no queremos que Cristo reine, entonces el mundo está volviendo la espalda a la luz y zambulléndose en la tiniebla de la mentira. Todo el daño que viene al mundo es no conocer las verdades de la Escritura con clara verdad. No faltará una tilde de ella, sigue diciéndole el Señor, como una evocación de su palabra evangélica. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ni una iota de la ley. Y Teresa, en su inocente ingenuidad, pensando que todos los demás se conducían con la misma pureza de corazón que ella, dice: a mí me pareció que siempre yo había creído esto y que todos los fieles lo creían. Díjome, continúa el Señor: ay, hija, que pocos me aman de verdad, que si me amasen no les encubriría yo mis secretos.
Esto puede servirnos hoy de punto de examen de conciencia. Quizá pensamos que amamos a Dios, pero no le amamos con tanta verdad como para que Él nos muestre sus secretos. ¿Y qué es amarle con verdad? Él mismo lo explica a Teresa. ¿Sabes qué es amarme con verdad? Entender que todo es mentira, lo que no es agradable a mí. Cuando se parte de este presupuesto, todo cambia en la vida, porque se entra en una sana relativización de las cosas, no cayendo en lo que denunciaba nuestro inolvidable Benedicto XVI como la dictadura del relativismo, en virtud de la cual todo es opinable y subjetivo y nada tiene valor absoluto. Lo que le dice aquí el Señor a Teresa es justamente lo contrario. Todo es relativo si no se basa en mí, porque todo es mentira, lo que no es agradable a mí. Así lo he visto, continúa Teresa, que después acá tanta vanidad y mentira me parece, lo que yo no veo que va guiado al servicio de Dios, que no lo sabría yo decir como lo entiendo. Y la lástima que me hacen los que veo con la oscuridad que están en esta verdad. Díjome aquí el Señor una particular palabra de grandísimo favor. No sé cómo fue, porque no vi nada, mas quedé de una suerte que tampoco sé decir, con grandísima fortaleza y muy de veras para cumplir con todas mis fuerzas la más pequeña parte de la Escritura divina. Quedóme una verdad de esta divina verdad que se me representó, sin saber cómo ni qué, esculpida, que me hace tener un nuevo acatamiento a Dios, porque da noticia de su majestad y poder de una manera que no se puede decir. A partir de este día, aunque ya lo vivía de antes, el ansia de verdad en Teresa era una misma cosa con el ansia de Dios. Y desde entonces, esculpida en su alma, sentía esa actitud de acatamiento, de sumisión, de servicio, de reverencia, de dócil obediencia a Dios, sabiendo que sólo de Él penden todas las verdades y las consecuencias morales, comportamentales, fueron inmediatas y absolutamente lógicas. Quedóme muy gran gana de no hablar sino cosas muy verdaderas, que vayan adelante de lo que se trata en el mundo, y así comencé a tener pena de vivir en él. No hablar sino cosas muy verdaderas. Y termina diciendo, y entendí qué cosa es andar un alma en verdad delante de la misma verdad. Esto que entendí es darme el Señor a entender que es la misma verdad. Pidamos a Teresa, que quiere ser para nosotros con tanta actualidad, con tanto aprovechamiento, con tanta cercanía, maestra, amiga, compañera, que nos haga discípulos de la verdad, que no queramos vivir fuera de la verdad, sino colgados de el único ser subsistente por sí mismo, que es Dios, y el único que puede iluminar nuestra vida hasta en sus resquicios más ocultos, hasta en sus esquinas más sucias. Empieza donde entra mucha luz, no hay telaraña escondida, dice Teresa. Dejémonos pues nosotros iluminar, embestir, es palabra de Juan de la Cruz, dejémonos embestir, henchir por la luz de Dios y vivamos en la verdad,
Aunque nos haya tocado vivir en una hora en que todo invita a vivir de mentiras, de pensamientos y conductas, como se dice ahora, light, seamos nosotros amigos de la verdad, porque seamos amigos de Jesús y porque esté esculpida en nuestra alma la majestad de su ser. María Santísima, Madre del Verbo encarnado, sedes sapientiae, Señora de la luz, y Teresa de Jesús, Maestra de la verdad, nos hagan cada día más amigos, seguidores de la verdad con mayúsculas, o sea, de Jesucristo nuestro bien, vida de mi vida y sustento que me sustentas, le llamaba Teresa, el único que es y será para siempre el camino, la verdad y la vida.